Bienvenidos a nuestro consultorio psicológico online. Como cada semana nos encontramos a las 3 de la tarde para compartir con ustedes temas relacionados a nuestra salud mental, temas que nos ayuden en la vida diaria y que nos permitan de alguna forma encontrar alternativas de solución para quizás esas cosas que muchas veces terminan abrumándonos. Hoy, señores, hemos elegido el tema seguridad psicológica y el nervio vago. Para ello hemos invitado a nuestra especialista, la psicóloga Carolina Neira, a la cual le quiero saludar. ¿Cómo está? Bienvenida a este consultorio. Buenas tardes, muchas gracias por darnos la oportunidad para poder compartir este tema tan interesante. Bien, Carolina, un tema seguro, ¿no? Seguridad psicológica, el nervio vago. Quizás si alguien escucha esto, podría tener alguna idea por ahí que le venga a la mente, pero a precisión, usted nos va a ayudar en este consultorio a comprender y sobre todo a darle uso y a entender y encontrar, como mencionaba al inicio, alternativas para nuestras vidas, para reaccionar, para estar preparados ante diferentes circunstancias. Así que le doy el tiempo entonces para que desarrolle el tema seguridad psicológica y el nervio vago. Posterior a ello, haremos algunas consultas sobre el tema. Listo, muchas gracias. Entonces, nuevamente agradezco la oportunidad de poder iniciar y poder compartir este tema tan importante que tiene muy poca difusión, este, porque bueno, es un tema que es bastante reciente en las investigaciones, unas cuantas décadas nomás, y bueno, creo que no se le está dando la importancia que tiene, ¿no? El tema de seguridad psicológica y sobre todo este nervio tan importante que tenemos en nuestro cuerpo. Y bien, vamos a verlo en base a algunas este, estructuras también en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestro cerebro, que está la amígdala cerebral. Y vamos a ver el tema de seguridad psicológica en torno al sistema de conexión social y a la teoría polivagal para poder darle soporte a qué es esto de seguridad psicológica, ¿no? Porque se puede interpretar de varias formas, ¿no? Pero principalmente hay que entender qué es lo que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Porque hay algo que nos permite buscar seguridad constantemente. Y ese algo, esa estructura que funciona casi como un detector, pues es la amígdala, ¿no? Así que vamos a hablar primero de esto para poder tener una mayor idea. Y bueno, la amígdala cerebral es esta estructura que podemos ver aquí en imagen, está de color verdecito, es parte del sistema límbico, está pues en el lóbulo temporal, en el medio del cerebro. Tenemos una en cada lado, en cada hemisferio cerebral. Y esta amígdala pues se va a encargar de detectar en, las situaciones de seguridad, ¿no? En realidad está bastante ligada con el tema de emociones, ligada con respuestas de miedo, respuestas de ira, y una que es bastante importante, que es la respuesta huida-ataque, ¿no? Así que lo que va a suceder es que toda la información que va llegando de nuestro cuerpo, del ambiente, lo que vamos percibiendo, de alguna manera se va a interpretar por este lado de la amígdala y la amígdala va a determinar si es que lo que está sucediendo es amenaza o no. Y por lo tanto nos mantiene en un estado de seguridad, o si no, se enciende, si es que esta alarma, este detector, como le dije hace un ratito, de amenazas, se termina encendiendo, lo que va a suceder es que va a empezar a ponernos en protección. O sea, básicamente la amígdala durante todos estos años ha ido evolucionando para protegernos, ¿no? Para poder ponernos en un modo de supervivencia, activar diferentes áreas en nuestro cuerpo, o sea, obviamente en conjunto con otras estructuras y otros órganos, para poder hacernos tener el mejor desempeño y poder sobrevivir. Si nos remontamos pues hace miles de años, cuando todavía vivíamos en cavernas o vivíamos siempre acechados por criaturas y por depredadores, e íbamos, digamos, por así decirlo, en medio de la selva, en medio de la jungla, en medio de alguna de algún alguno de esos lugares y estábamos armados solamente con piedras o con lanzas, pues nuestro cuerpo tenía que funcionar de la manera más eficiente. Y justamente es la amígdala la que se encarga de hacer que esto suceda, ¿no? El problema está en que, si bien es excelente para nuestra supervivencia,
Pues ya han pasado años, ya hemos evolucionado, vivimos en sociedades industrializadas y ya no vivimos en las mismas situaciones, circunstancias que en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, la amígdala mantiene todavía esta funcionalidad y percibe amenaza en casi todo, ¿no? Es, por así decirlo, si yo cruzara la pista y de pronto viene un carro a toda velocidad que me quiere atropellar, pues lo que yo voy a hacer al ver que viene posiblemente sea correr y ponerme a salvo. Esa es una respuesta de huida. En cambio, si yo veo a una araña o algo que quizá posiblemente me vaya a amenace mi seguridad y vaya a lastimarme y yo pueda defenderme, ahí aplicaría el ataque, ¿no? Entonces, ahí es donde aplicamos justamente esto de amenaza, perdón, huida-ataque. Y como decía, el problema está en que la amígdala no diferencia, a pesar de los años y todo, de lo cómodo que se ha vuelto nuestra vida, por así decirlo, para la amígdala no hay diferencia entre un carro que viene a toda velocidad, una araña, un perro con rabia que se me puede acercar en la calle, ¿no? O una tarea que no me gusta, o una conversación incluso. Puedo estar conversando con una persona y justamente escuché algo que no me gustó, un tono de voz que no me pareció muy bonito, y de pronto mi amígdala va a detectar amenaza, va a decir, estamos bajo ataque. Entonces se va a encender, se va a prender una serie de reacciones en mi cuerpo que me van a poner a la defensiva. Y la situación con ponerme a la defensiva es que de alguna manera mi corteza prefrontal, regresando un poquito aquí a este slide, la corteza prefrontal es la que tenemos aquí, es la que justamente se encuentra en mi frente, en esa parte de acá del cerebro, que es la que se encarga de tomar decisiones, del pensamiento crítico, de las funciones como que más evolucionadas que tenemos como humanos, que nos ayuda a tomar pues decisiones que sean coherentes, el pensamiento moral, lo correcto, lo incorrecto. Justamente esta estructura se bloquea en algo que vamos a llamar secuestro amigdalino. Entonces, lo que va a pasar, pues, es que mi amígdala no me va a ayudar a tomar decisiones de lo más apropiadas, porque justamente en lo que se va a basar y lo que va a priorizar es mi seguridad. De alguna forma, es tratar de ponerme a salvo, defendiéndome. Es por eso que muchas veces cuando se pelea, hay peleas entre personas, sea verbal, sea física, hacemos cosas, decimos cosas de las que nos arrepentimos después, no queremos, no tenemos la intención de decirlo, como que nos pasamos, y luego cuando ya estamos tranquilos decimos, uy, pero ¿para qué dije eso, no? Justamente es porque la amígdala fue la que pensó por mí, no fue mi corteza prefrontal, ¿no? La que tomó la decisión en ese rato fue la amígdala. Bien, entonces esa introducción de la amígdala es justamente para poder tener un poquito de idea de qué es lo que sucede con con esta parte que nos permite detectar amenaza, seguridad y nos puede también ayudar a mantenernos tranquilos, ¿no? Paradójicamente vivimos buscando la seguridad y la felicidad. Esa es como que la búsqueda del ser humano, ¿no? Estamos perpetuamente buscando un estado de tranquilidad, un estado de seguridad. Pero sin embargo, a pesar de que estamos queriendo estar tranquilos, vivimos a la defensiva, vivimos buscando amenazas, o sea, sin querer, nuestra amígdala constantemente está buscando amenazas, está buscando algo con que activarse, con qué reaccionar. Como decía en esta diapositiva, pues incluso hasta una tarea que no me gusta, una situación social que tampoco me gusta, una situación, digamos, hablar frente a un público de unas 500 personas o hacer un trabajo que demande bastante esfuerzo mental, ya implica una amenaza para mi amígdala, ¿no? Y eso hace que yo vaya quizá a procrastinar, quizá a evitar, y eso pues es una respuesta de huida, ¿no? Y también otra cosa que sucede es que mientras más fuerte sea la amenaza, a veces terminamos paralizados, ¿no? Eso también, pues, tiene otra explicación neurocientífica, ¿no? Pero resulta que mientras más
intenso se vuelve, ¿no? El estímulo es como que van haciéndose cargo en diferentes niveles ciertas estructuras de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, hay 4 cosas que se activan con la amígdala, ¿no? Está la huida, está el ataque, está la paralización y también estaría la adulación, ¿no? Pero principalmente nos centramos en la huida y el ataque, que son las que más problemas nos van a generar. Entonces, precisamente por estar en búsqueda de esta constante tranquilidad, es que estamos a la defensiva, como les decía, ¿no? Y aquí es justamente donde va a entrar el nervio vago. El nervio vago es uno de los nervios más importantes de nuestro cuerpo, porque es el más grande. Justamente tiene ese nombre vago, porque quiere decir que vaga por nuestro cuerpo. O sea, va desde el tronco cerebral hasta nuestros intestinos, ¿no? O sea, toda la parte, hasta nuestras vísceras en general. Y aquí yo les he puesto un dibujito donde se pueden ver, una ilustración donde se pueden ver todas las inervaciones que va teniendo, y justamente eso es lo importante, ¿no? Que recoge información de casi todo el cuerpo. Casi todo el cuerpo está manejado por el nervio vago. Tenemos inervaciones en el oído medio, en los músculos alrededor de los ojos, tenemos en la faringe, en la laringe, en los pulmones, en el corazón, tenemos en el plexo celíaco, tenemos en el vaso, tenemos en el riñón, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Y todo esto lleva información hacia nuestro cerebro y va avisándole a nuestro cerebro cómo estamos nosotros, cómo estamos de manera interna, si estamos sintiéndonos bien. Y también, bueno, de hecho, el nervio vago, el 80% del trabajo del nervio vago es recoger información de todo lo que tiene, con todo lo que tiene contacto, y solamente un 20% va a ser la comanda, o sea, lo que el cerebro va a mandar a través del nervio vago para que podamos, de alguna manera, tener una respuesta, ¿no? Y sin embargo, las respuestas que puede tener el nervio vago son también bastante importantes, ¿no? Puede mantener, interviene en en nuestro corazón. Uy, acá. Algunas funciones puede sentir la piel del oído, puede tener a través de justamente de la piel y de los sonidos, algunos sonidos en especial, por ejemplo, los sonidos de baja frecuencia, que hacen vibrar nuestra piel y nuestro oído medio, el nervio vago va a percibir esta información. Va a permitir la deglución, va a permitir el paso de la faringe, controla las cuerdas vocales y permite que podamos modular la voz, podamos crear una voz prosódica. Esto voy a hablar en un rato. También nos permite controlar la respiración, tener un mayor control de cómo entra y sale el oxígeno en nuestros pulmones. La frecuencia cardíaca también está influida por este nervio. También ayuda a mantener una presión arterial óptima, controla funciones hepáticas, eso quiere decir que también está al pendiente de los niveles de glucosa de la sangre, cuánta bilis se tiene que soltar, se tiene que liberar, mejor dicho, ¿cómo se llama? De la digestión, de poder saber cómo manejar la cantidad de grasas, de azúcar, toda esa información que es tan importante, controlar el hambre, la saciedad, controlar los niveles de azúcar en la sangre, la insulina, por eso también ahí trabaja con el páncreas, no solamente eso, sino también trabaja con las enzimas pancreáticas exocrinas, ¿no? O sea, lo que va a liberar para poder digerir algunos nutrientes, aminoácidos, y bueno, ayuda también a controlar la función motora del intestino. Y bueno, en general, tiene una enorme función en nuestro cuerpo, nervio vago, ¿no? También permite llevar información del microbioma, o sea, de la microbiota, de todas las bacterias buenas, malas que tenemos en nuestro organismo, que también son fundamentales, ¿no? Eso quiere decir que también está relacionado entonces con el sistema entérico, ¿no?
que también se está estudiando con bastante fuerza en estos últimos años, que es justamente el que nos permite saber cómo estamos a ese nivel del microbioma, ¿no? Y bien, entonces podemos ver con esta pequeña explicación lo importante que es este nervio, esa la relevancia que tiene el nervio vago en nuestro organismo. Está muy relacionado entonces con el sistema nervioso autónomo, ¿no? El nervio vago, como había mencionado, pues es parte de los nervios craneales, es el número 10 de los pares craneales. Y pues no solamente funciona solo, sino también tiene otras, como que tiene la ayuda de otros nervios que le permiten pues tener una función mucho más especializada, ¿no? Así que este nerviosito nos va a ayudar a regular el tema de la seguridad, a mantenernos bien. Si aprendemos a manejarlo, a activarlo adecuadamente, realmente podremos tener un efecto sanador, incluso, ¿no? Hay investigaciones, hay bastante información acerca del tema sobre cómo es que activando el nervio vago o trabajando con el nervio vago podemos tener una mejor salud, tanto mental como física, porque uno de los componentes, o mejor dicho, uno de los neurotransmisores que se liberan con el nervio vago es la acetilcolina, entonces está muy relacionada también con, con un proceso de desinflamación. Entonces eso pues ayuda a que podamos desinflamar ciertas partes de nuestro cuerpo, ¿no? En especial si es que tiene que ver con nuestro sistema entérico, ¿no? Entonces, para nuestro cerebro, la seguridad siempre va a ser la mayor preocupación. Entonces, estamos constantemente en búsqueda de seguridad. Y aquí el nervio vago justamente funciona en todo esto. Pero ¿cómo? A través de la percepción de estímulos, ¿no? Como decía, el nervio vago lleva mucha información sensorial hacia nuestro cerebro. Está constantemente recogiendo información de manera inconsciente. Y a esto le llamamos justamente el tema de la seguridad psicológica, ¿no? ¿Y qué es esto de seguridad psicológica? Pues viene a ser la creencia de que uno no será castigado, no será juzgado, humillado al compartir ideas, preocupaciones, hacer preguntas, equivocarse, y que puede sentirse seguro de tomar riesgos en un grupo de personas. Por ejemplo, he visto muchas veces estudiantes que no les gusta el inglés, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa con ellos? Es que cuando estaban estudiando inglés les dio vergüenza porque el profesor o la profesora hizo un comentario acerca de algo que hicieron ellos y nunca más pudieron volver a estudiar inglés o se sintieron cómodos, ¿no? O también con las matemáticas, cuando salían adelante y de pronto todos se burlaban, ya no se sentían cómodos, y eso cada vez que entraban a la clase, pues se sentían mal, se sentían inseguros. Entonces, este concepto de seguridad psicológica es la capacidad de poder sentirnos bien en un lugar, en un ambiente, sentirnos seguros de poder equivocarnos, de poder ser nosotros mismos sin sentirnos humillados, sin sentirnos relegados, sin sentirnos separados. O sea, de alguna manera está también ligado con el sentido de pertenencia, ¿no? Y cuán importante es esto para poder nosotros crear vínculos, para poder nosotros tener un buen desempeño académico, laboral. Precisamente este tema de seguridad psicológica se ha investigado bastante en los últimos 20 años, pero más llevado hacia la parte laboral. ¿Cómo es que los grupos y los grupos de trabajo, los equipos de trabajo funcionan cuando se sienten seguros, ¿no? Eso es precisamente a lo que va. Y una de las investigadoras por excelencia, justamente aquí está el apellido, es Amy Edmondson, que es una psicóloga o es una investigadora en Harvard. Ella es la que trabaja bastante ese tema y igual entró a trabajar en una empresa y de pronto al momento de estar investigando empezó a ver ciertas cositas, ¿no? Que habían grupos de personas que reportaban menos fallos y sin embargo no tenían productividad. Y habían grupos de personas, de trabajadores, mejor dicho, que reportaban más fallos, pero tenían mayor productividad. Y ella investigando encontró que aquellos grupos, por ejemplo, donde
reportaban menos fallos, pero no tenían productividad, era porque mentían, alteraban eso, por el miedo a ser castigados, por el miedo a recibir una sanción. En cambio, en los grupos donde los trabajadores se equivocaban más, no era que se equivocaran más, se equivocaban lo normal, solamente que se sentían más libres de poder reportarlo sin sentir el miedo de tener la sanción, dependiendo del supervisor que les tocara, ¿no? Entonces, en esos grupos donde la gente se sentía más libre, había mayor productividad y la gente se sentía mucho más satisfecha con su puesto de trabajo. En los otros grupos no, y no había pues tanta eficacia en su trabajo. Entonces, eso justamente fue lo que llamó la atención de esta investigadora y empezó a trabajar con el tema de seguridad psicológica. Otro ejemplo donde se le ha prestado mucha atención es a partir de este proyecto Aristóteles que lanzó Google a inicios también del 2000, donde se empezó a averiguar justamente qué es lo que hace que los grupos sean más felices. Precisamente, este sentido de sentir, de permitirse equivocarse, de permitirse ser libres, sin tener ese miedo a ser relegados, a ser castigados, humillados. Y aquí también tiene que ver mucho el sistema de conexión social que había mencionado al inicio, que tiene que ver justamente con nuestro nervio vago. Como decía, el nervio vago va recogiendo información de nuestro ambiente constantemente, vamos buscando información todo el tiempo. Y lo que va a suceder es que nosotros, a través del oído, del sonido de la voz de la otra persona, de la forma en la que interpretamos también ciertas miradas, ciertos tonos, ciertas actitudes de la otra persona, me va a indicar si la relación que tengo con ella es una relación segura o no. Por ejemplo, no es lo mismo decir hola a decir hola. No es lo mismo decir ya vamos a trabajar, a decir bueno, vamos a trabajar. Esa clase de cambios de voz son percibidos por el oído medio. Y es precisamente el oído medio, el nervio vago el que va a emitir la información, va a llevar la información al cerebro y va a decir, ¿estamos bajo ataque o no? Entonces, si es que yo percibo algo que no me gusta, un tono de voz que me parece agresivo o que me hace activarme a la defensiva, yo voy a estar de pronto en una situación en la que mi amígdala va a tomar decisiones y no me va a permitir pensar con claridad, porque recordemos, sucede cuando la amígdala se activa, sucede este secuestro amigdalino, ¿no? Viene este periodo en el que la amígdala empieza a hacerse cargo de las decisiones del cerebro para ponerme a salvo. Así que yo no voy a prestar atención si es que yo estoy en la defensiva. Si no me siento segura, si no me siento bien, yo no voy a estar atenta a lo que se me diga, yo no voy a poder aprender bien, yo no voy a poder desempeñarme bien porque voy a estar más bien pensando en cómo ponerme a salvo. Y eso es de manera inconsciente, no es que yo esté ahí realmente analizándolo, es que esto sucede, ya viene desde que somos bebés. Desde que somos bebés tenemos esta capacidad de poder diferenciar esos sonidos, estos gestos en las caras, el contacto visual, porque de eso depende la supervivencia del bebé, del contacto y del vínculo que cree con otra persona. Entonces, si el bebé no llega a generar ese contacto, lo que va a producirle es pues terror, ¿no? Y ahí empieza a llorar y bueno, a buscar la atención de los cuidadores, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que van a indicar ahí que las arrastramos desde toda la vida, que nos indican peligro, ¿no? Entonces, justamente aquí viene el tema de la conexión social, como les decía. Vamos recolectando información y vamos estando pendientes de los estímulos que nos rodean para poder tomar decisiones de que si el ambiente es seguro o no, y si yo puedo ser yo misma, si yo puedo estar relajada, yo puedo estar tranquila o no. Y justamente todo lo que explica este sistema de conexión social va a ser la teoría polivagal. Algunas expresiones, por ejemplo, en los ojos, ¿no? O sea, bastante información nos dan los ojos. No es lo mismo una sonrisa, o sea, yo puedo sonreír, pero si tengo los ojos de alguna manera raros, que no van con la sonrisa, con unos ojos sonrientes, como les dicen, se ve extraño y transmite también inseguridad, ¿no? Si, por ejemplo, yo abro los ojos y sonrío,
eso es algo que causa miedo, ¿no? No es algo que genera seguridad. En cambio, si sonrío y mis ojos van acorde a la sonrisa, suavizo la mirada, pues eso transmite seguridad. El tono de voz también. El tono de voz tiene que ser prosódico. Eso quiere decir que mi tono de voz tiene que ser modulado, tiene que ir acorde a la situación, ¿no? Entonces, lo que voy a buscar es que mi tono de voz sea más agudo que grave. Lo que pasa es que también de manera evolutiva, pues los tonos más agudos están relacionados con seguridad, con tranquilidad, a los tonos graves, a los tonos serios, a los tonos sin ningún tipo de modulación, como una voz robótica, ¿no? Por ejemplo, con los bebés. A los bebés, ¿cómo se les suele hablar? Se les suele levantar la voz y decirle, ¡ay, bebé, qué bonito! Se les suele hablar suavecito, agudito, ¿no? Y eso lo hacemos, sí, casi de manera instintiva, ¿no? No es como que decimos, tenemos que hablar así, o sea, sale automáticamente, ¿no? Y es así, estamos constantemente trabajando de manera inconsciente con nuestro estado de seguridad. Eh, y bueno, la teoría polivagal identifica los circuitos neurales que regulan las reacciones de amenaza y neutraliza funcionalmente las estrategias de defensa. Entonces, a través del nervio vago podemos también frenar algunas de las reacciones que se pueden desencadenar a través de las amenazas, ¿no? El problema está que si yo estoy constantemente en ambientes de amenaza, en ambientes donde hay mucho estrés, yo me acostumbro a eso y voy a esperar un ambiente así. La amígdala, al estar constantemente en situaciones de estrés, también crece en estructura, en tamaño y en conexiones neuronales, ¿no? Se vuelve mucho más fuerte. Y cualquier cosita pues la va a percibir como amenaza y va a ser mucho más difícil aún controlar. Hay una zona entre la corteza prefrontal y la amígdala que se encarga justamente de esta mediación y es una que tenemos que entrenar. Y la manera de entrenarla, bueno, ahorita vamos a ver, eh, implica la creación de seguridad, ¿no? Tengo que empezar a trabajar la seguridad, no solamente conmigo, sino con las demás personas. ¿Y cómo lo puedo hacer? Primero, cuando quiero trabajar con otras personas, creando un ambiente seguro, un ambiente que permita el desarrollo social, por así decirlo, la conexión, el vínculo social, tengo que manejar mi voz. Tengo que aprender a utilizar una voz prosódica, una voz amable, una voz suave, no una voz que todo el tiempo esté así, que esté fuerte, porque eso genera inseguridad, genera malestar, genera como que, ¿qué pasa, no? Eh, Cuando estoy conversando con alguien, también es importante, para generar seguridad, prestar atención. Si alguien me está hablando y yo estoy con el celular o estoy haciendo cualquier cosa, yo no estoy creando una conexión con esa persona y la persona no se va a sentir segura de poder abrirse. Y a veces eso pasa, muchas veces eso pasa también con los adolescentes y sus papás, que ellos quieren hablar pero no se sienten escuchados porque justamente quizá como adultos uno hace una cosa, otra cosa mientras le hablan y parece que no escuchamos, pero pues estamos escuchando y al final los niños, los adolescentes se sienten como que, ¿para qué le hablo si no me va a escuchar de todas maneras, no? Entonces, si yo quiero crear un ambiente de seguridad, incluso en mi casa, necesito prestarle atención a través de la mirada, de la respuesta que yo dé, hacia, respondiendo de la conversación misma que me está diciendo la persona, ¿no? Pero sobre todo la mirada va a ser un indicador elemental en esto, ¿no? Hacer el contacto visual. Eh, Otra forma de crear seguridad es a través del sentido del humor. De hecho, la risa es el primer comunicador que tenemos como humanos de bienestar. Yo no puedo a generar bienestar en un grupo, o mejor dicho, un bebé, ¿cómo comunica que está bien, que está tranquilo, que está satisfecho? Pues muchas veces sonriendo, a través de su risa, ¿no? El bebito sonríe y ya sabes que está tranquilo, que está bien. Pero si el bebé se queja, pone su carita, llora, sabes que no está bien. Entonces, la risa es fundamental para poder transmitir bienestar. En grupos es pues lo que une por excelencia, ¿no? Así que
usar el sentido del humor ayuda muchísimo a que nosotros podamos crear ese contacto, ¿no? Y otra cosa también es el juego a través de cualquier tipo de juego, bromitas, que también se puede crear ese estado de seguridad. El punto es demostrarle a la otra persona con la que, o a las demás personas con las que quiero entablar un vínculo, que yo no estoy a la defensiva y que estoy dispuesta a la seguridad. O sea, eso de manera, crear esa idea, ¿no? En ellos, en las demás personas. Y eso se percibe, como les decía, de manera inconsciente. Ahora, en uno mismo, ¿cómo creo seguridad? Activando el nervio vago con algunos ejercicios. Ahorita vamos a ver esos ejercicios. Hay 4 cositas también que son básicas, ¿no? Está el dormir todas las horas que tenemos que dormir de manera adecuada, el sueño REM, el sueño de los movimientos oculares rápidos, pues nos va a ayudar a tener un buen descanso. Es elemental tener un buen descanso. Meditar, entrenar el cerebro también es muy importante, ¿no? Meditar diariamente unos cuantos minutos nos ayuda a tener un mayor control. La meditación también implica el respirar, implica el poder relajarnos y el prestarle atención. Cuando digo meditar aquí, es prestarle atención a nuestro cuerpo, prestarle atención al ritmo de respiración que yo voy a dar, que yo voy a hacer, a lo que pasa con mi corazón, mis latidos de corazón, a la temperatura del ambiente, todo esto, ¿no? Alimentarnos adecuadamente también, ¿no? Comer a nuestras horas, lo que tengamos que comer de manera saludable y balanceada. Y por último, hacer ejercicio también es elemental, es básico, es muy necesario para poder equilibrar nuestra química cerebral y para poder estar en un estado mental óptimo, ¿no? Y para crear en el ambiente, porque también es importantísimo crear un ambiente seguro, digamos, si yo trabajo con personas, en mi caso soy psicóloga, trabajo con gente, si yo quiero crear un ambiente seguro para mí, digamos, mis consultantes, o si quiero trabajar con las personas, lo que yo tengo que hacer es eh, centrarme en cómo activar su nervio vago, reproduciendo música con sonidos agradables, preferiblemente que no tengan baja frecuencia, hacer uso de luz natural en el ambiente donde voy a trabajar, estar en ambientes ventilados, con muebles cómodos, porque imagínense, entras a un lugar y está todo con la pintura que se está saliendo, que está sucio, que está con el ambiente cargado, oscuro, eso no transmite seguridad y atender en un lugar así pues tampoco ayuda, ¿no? Decorar el ambiente también con colores cálidos, preferiblemente rosado, violeta, colores claros así, con adornitos que tengan esta caída de agua, ¿no? Hay uno que reciclan agua, que también ese sonidito ayuda muchísimo. Entonces, toda esa clase de detallitos permiten crear un ambiente bonito y seguro, ¿no? Limpio, naturalmente, tiene que estar el lugar y pues eso va a transmitir más seguridad. ¿Qué ejercicios podemos utilizar para activar el nervio vago? Algunos que se han visto, como tienen inervaciones en esta zona de la laringe y la faringe, pues haciendo gárgaras, se puede activar. Activando también el reflejo nauseoso, ¿no? Teniendo arcadas como queriendo vomitar, eso activa el nervio vago, y sí, aunque suene extraño. Cantar, tararear canciones varias veces al día, 1 o 2 veces al día, duchas frías, que hagan que todo nuestro organismo también pues tenga un pequeño shock y eso nos permite tener más energía, es buenísimo. Respirar profundo, respirar hondo, exponernos a la luz solar, también va a ser muy bueno. Hacer ejercicios, pero no ejercicios que estresen mucho el cuerpo, más bien ejercicios suaves como yoga, tai chi o pilates, alguna cosa que si bien estira todo nuestro cuerpo, pues no es algo que genere demasiado estrés, ¿no? Escuchar música agradable, no música que acelere nuestro ritmo cardíaco, más bien uno que lo vaya a bajar, uno que tenga música suave, ¿no? Y practicar meditación o mindfulness, ¿no? Esos son algunos de los consejos que se pueden tener para poder activar el nervio vago. Y bien, eso sería todo lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero pues que la información haya sido bastante relevante, interesante para ustedes, cree también curiosidad para poder averiguar más sobre el tema.
hay información, hay videos, hay libros, hay artículos científicos que hablan acerca de la teoría polivagal. El principal autor de la teoría polivagal pues es Stephen Porges, acá está. Él es el que ha iniciado con estas investigaciones desde hace pues casi unos 40 años por ahí. Y esas investigaciones pues son muy relevantes y dan base a nuevas preguntas para que nosotros mismos podamos investigar. Ojalá que aquí en Latinoamérica se pueda investigar más sobre el tema, porque la mayoría de investigaciones se realizan en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, muy pocas en Latinoamérica, entonces que podamos profundizar más en ese tema, en la importancia que tiene el nervio vago, en la seguridad psicológica, en tanto en el ámbito académico, en el ámbito familiar, en tanto al trauma, violencia y todo esto, pues nos ayudaría muchísimo a poder tener una visión mucho más amplia de cómo es que respondemos como seres humanos, ¿no? Bien, nuevamente gracias. Muchas gracias, licenciada Carolina Neira, por compartir con nosotros el tema del día de hoy, psicología, seguridad psicológica y el nervio vago. Tenemos algunas consultas. La primera de ellas está relacionada a las acciones inmediatas. Hemos escuchado todo lo que está mencionado y ¿cómo controlamos este nervio vago? ¿Cómo le podemos decir a las personas que tomen una acción inmediata, dado que ya tienen la información? ¿Qué tendrían que hacer para llevar a cabo este control inmediato? Una vez que se activa, digamos por así decirlo, el sistema de defensa y estamos a punto de quizá hacer algo de lo que nos vamos a arrepentir en ese caso, es tener conocimiento de nuestro cuerpo, o sea, nuestro nervio vago va recogiendo información de nuestro organismo en el momento en el que nosotros pues, nos activamos. A veces hay gente que siente cuando se molesta o cuando se activa una presión en la garganta, otros en el estómago, otros sienten tensión muscular, otros sienten que la carita les arde o los ojos también se achinan, dependiendo, ¿no? Entonces, ya con esta información, tú sabes que te estás activando y ese es el momento de parar. Entonces, ahí que aplicamos, podemos cortar, respirar, o sea, darnos un tiempito, unos 6 segundos, para poder pensarla, decir, ok, antes de responder, voy a respirar, hago unas cuantas respiraciones profundas, como decía, la respiración es maravillosa, ¿no? En este tema del trabajo con el nervio vago, y ahí recién, en el momento que estoy pensando, que estoy respirando, pensar en cuál sería la respuesta correcta o la acción más acertada para poder llevar a cabo en ese momento, ¿no? Muchas gracias por esa primera respuesta. Y se entiende también de que esto pasa mucho por la experiencia de la persona, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos en un contexto de un adulto que ha vivido diferentes circunstancias de la vida y que por ende ha encontrado un mecanismo para manejarse en diferentes contextos, y lo comparamos quizás con un adolescente que recién está enfrentando situaciones reales de presión o situaciones reales de conflicto. ¿Hay en el término de las edades alguna diferencia sobre el manejo que acaba de mencionar? Claro, por supuesto. Algo que sucede en el cerebro por ley es que más pasan los años, más se consolidan, ¿no? El cableado, por así decirlo, neuronal se vuelve más fuerte. Entonces, obviamente, con el paso de los años, este cableado se hace mucho más intenso y más adultos nos volvemos, por así decirlo, más difícil se hacen cambiar las cosas en nosotros, ¿no? Porque se vuelven hábitos, se vuelven reacciones comunes y realmente no le vemos ahí problema. Entonces, más pasan los años, más difícil es el cambiar algunas cositas, ¿no? Eh, pero también depende, pues, como mencionaba, el tema de las experiencias. ¿Qué pasa si es que este adolescente, por ejemplo, ha sido expuesto a mucha violencia, a muchas situaciones estresantes desde pequeño, ¿no? También, pues, va a tener quizá esta activación más fuerte que una persona de su edad que no lo haya pasado, ¿no? También depende de estas situaciones.
Bien, y en cuanto a la preparación, me refiero a la capacidad intelectual de las personas. Muchas, quizás al obtener información, al abastecerse de conocimiento sobre esto, se les puede hacer mucho más sencillo el hecho de manejarlo, mientras que quizás la persona que no tiene el conocimiento, ahí es donde se vuelve mucho más vulnerable, cae más en situaciones como estas. ¿Es eso así? La verdad, no estoy segura tanto del tema de quizá, bueno, quizá el tema de cuánta información nos gusta a nosotros de manera personal recibir, ¿no? O buscamos. Pero de hecho, la desinformación, pues sí tiene sí genera un problema, ¿no? Hay tantos casos de violencia y cuando se trabaja con las personas, con los agresores, no uno se da cuenta de que, por un lado, que no hay interés en cambiar algunas cosas y por otro es que es el total desconocimiento, ¿no? De algunas, del tema emocional, el tema del control, de impulsos y bueno, por ahí hay actualmente la red, el internet está lleno de tanta información que nos permite tener ideas sobre esto, quizá dándole un poquito de prioridad podría hacer un cambio, ¿no? Pienso. Bueno, y para cerrar, voy a tratar de ligar este tema con un hecho que sucede actualmente y que se está hablando muchísimo, sobre todo en nuestra ciudad de Arequipa, que es el tema de los feminicidios. Mm. Y cuando uno investiga sobre quiénes son las personas que de alguna manera decidieron tener este comportamiento y finalizarlo, quitándole la vida a una persona, pasa mucho esto, ¿no? Que quizás la preparación, el conocimiento, lo que preguntaba anteriormente, no ha estado como base de esta persona, ¿no? Y en la estadística terminan justamente siendo en su mayoría personas que no han tenido esta preparación o que nunca escucharon o nunca se preocuparon por trabajar su aspecto emocional. Es lo que dice la estadística. Y es que es así, ¿no? Definitivamente hay desconocimiento del tema, es que no se ve como prioridad, ¿no? El tema de las emociones, el control de los impulsos, como decía, esta, estas dos palabras son muy importantes, control, bueno, dos palabras, ¿no? Control de impulsos, pues porque el entender que yo puedo tener la capacidad de evitar situaciones, de evitar que mis impulsos tomen las decisiones por mí, en este caso sería pues la amígdala, ¿no? Ayudaría muchísimo a que yo haga cosas de las que me puedo arrepentir, ¿no? Si la gente entendiera cómo funciona el cerebro y cuánto poder sobre él podría tener, yo creo que cambiarían las cosas también, porque entiendes su cerebro, entiendes que tienes la capacidad de cambiar algunas cosas en él, porque es tuyo, ¿no? O sea, de hecho hay muchas cosas que pueden ser difíciles, trabajosas, sí, pero requiere entrenamiento, requiere eh, tener también estas ganas de hacerlo, ¿no? De querer hacer las cosas, un poquito de la voluntad. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en nuestro consultorio psicológico de la Universidad de San Martín de Porres, filial sur, y el agradecimiento también a la Escuela de Psicología de la universidad. Hoy nos acompañó la licenciada Carolina Neira, especialista que nos ha compartido el tema seguridad psicológica y el nervio vago. Muchas gracias, Carolina, y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad. Hasta una próxima. Buenas tardes, Hasta hasta luego. la próxima semana.